en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a este su programa Nosotros Conversamos. Un placer nuevamente que nos acompañen en esta noche y también para todas las personas que nos sintonizan, les deseamos también que la paz de Dios se encuentre en sus corazones, que Dios los bendiga y los prospere y les dé también una noche de descanso donde quiera que se encuentren ya en sus casas o manejando. También les damos las gracias por sintonizarnos y bueno, tenemos la parte número 2 de ese tema que es la infalibilidad pontificia. Y bueno, para empezar nuestro programa, quiero presentar a los panelistas que hoy me acompañan. Hermano José, bienvenido al programa. La paz, señor hermano, sea con usted, con mis hermanos acá en el panel, al igualmente que hermanos en Cristo que nos escuchan a través de la página, en la radio, al igualmente que todos aquellos radioescuchas que semana a semana están escuchando este programa. Pues un saludo fraternal, ¿verdad? Para que puedan ustedes, ya que es el Señor que los pone en este medio a estar escuchando estos programas. No es casualidad, es el Espíritu de Dios. Solamente tienen que real y verdaderamente abrir ese corazón, abrir esa mente espiritual para que esa palabra que está llegando siga llegando a lo más íntimo de ese corazón y esa mente para que puedan comprender que lo que hablamos es a la luz de las Escrituras. Lo que hablamos es para salvación de sus almas, hermano. Así es. Quiero en esta noche también presentar a nuestra hermana Dalila. Hermana, bienvenida. Sí, la paz del Señor, mis hermanos también, y bienvenidos los que nos escuchan en el camino, en la casa, en donde se encuentren. Van a mirar ustedes la diferencia que es a la luz de las Escrituras hablar la verdad de Dios, cómo Dios se manifiesta en estos últimos tiempos de una forma muy clara y muy precisa. Sean bienvenidos pues y estén escuchándonos en estos momentos. Así es, también nuestro hermano Oscar nos acompaña. Bienvenido. Sí, muy buenas noches. La paz de Dios sea con usted, hermano César, y con mis hermanos panelistas. También tu hermano les invita a nuestros radioescuchas que se queden con nosotros. Está interesante el tema. Dios les bendiga. Así es. Nos acompaña también nuestro hermano Félix. Bienvenido. Dios le Padre, hermano, así es, amigo Radio Escuchas, como decía nuestro hermano, este es un tema interesante en el que, pues, aún en los feligreses católicos hay cierta controversia y aún entre los papas hay controversia en esto, ¿verdad? Pues hay unos que, desde hecho, pues un papa, un obispo que consideraba esto de la infalibilidad como algo pagano, algo como soberbio y bueno, aún entre ellos se contradicen. Pero vamos a ver, pues conforme se va desarrollando el tema, será qué es lo que dice la Sagrada Escritura, qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de esto, porque pues dice la Sagrada Escritura que no hay verdad que la Sagrada Escritura que es inspirada por Dios y para pues alcanzar la salvación no se necesita ni un dogma, no se necesita ni un era estos hombres que viven en error, que dictan estos dogmas para que los feligreses las sigan, pero que ellos no pueden seguirlos. Pues dice el Señor que por sus obras el árbol es conocido por sus frutos. Y pues bueno, a través de este programa vamos a ver pues lo que dice la Sagrada Escritura. Así es, bueno, también ya lo escucharon ustedes. Hoy tenemos la continuación de nuestro tema, la infalibilidad pontificia. Y bueno, quiero compartir el teléfono que ustedes ya conocen algunos, pero quiero repetirlo para que las personas que quieran llamarnos lo hagan al teléfono en cabina, que es el área 714-602-8354. Una vez más, área 714-602-8354, para que platiquen con nosotros, ¿verdad?, de ese tema que hoy vamos a platicar, que es la infalibilidad pontificia. Para las personas que no tuvieron la oportunidad de sintonizarnos el día de ayer, o que de alguna manera pues no conocen mucho de ese tema, bueno, vamos a hacer un breve resumen, ¿verdad? Y a retomar algunos conceptos para nuevamente pues platicar acerca de ese tema. Decimos que es la infalibilidad pontificia.
Esa palabra, decimos, para algunos es un poco desconocida o un poco incluso hasta difícil de pronunciar, pero se trata realmente, decimos, de que una persona no puede equivocarse. En el ámbito religioso, quiere decir que hablamos de lo que enseña la Iglesia Católica, la infalibilidad pontificia, es porque estamos hablando de que esto lo posee el Papa. Hablamos del Romano Pontífice. Es la inhabilidad que tiene la Iglesia de errar sobre puntos básicos sobre la enseñanza de Cristo. Pero también es cuando el Papa habla, o sea, habla como pastor supremo, como dirigente de la Iglesia, y se dirige precisamente a la Iglesia Universal, y lo que él habla es sobre cuestiones doctrinales. Por lo tanto, el Papa no puede equivocarse en ninguna de estas sus definiciones. Esto es lo que ellos llaman la infalibilidad pontificia. Cuando una persona decimos esto es infalible, quiere decir que es algo perfecto, algo que no tiene ningún margen de error, ninguna equivocación. Eso es algo infalible. Pero los católicos no pueden decir que el Papa es infalible en su persona, porque ellos saben y ellos mismos reconocen que han cometido cosas muy deplorables, cosas muy ni siquiera dignas de mencionar. Entonces sería algo totalmente contradictorio y no habría la manera en que ellos pudieran justificar una infalibilidad en su persona. Entonces lo que hacen ellos, tratando de, pues, de alguna manera salvar algo, dicen, bueno, el Papa no es infalible en su persona, pero sí lo es en las enseñanzas que predica, sí lo es en la doctrina que enseña. Y ayer iniciamos nuestra plática hablando precisamente con una reflexión. ¿Podrá, hermana Dalila, un hombre corrupto enseñar algo de Dios? Un hombre que siempre se ha dedicado no a agradar a Dios en su vida personal, sino que deja mucho que desear. Pero podrá un hombre corrupto, un hombre que ha hecho de lo peor, o los hombres, no hablemos solamente de uno, pero que a lo largo de la historia siempre ha habido hombres corruptos, hombres que ofenden a Dios de mil formas y de mil maneras, y que son los responsables de las peores matanzas, de todo lo peor que nos podamos imaginar, son los papas, o han sido los papas a lo largo de la historia. Pero podrá ser estos hombres que, aunque tratan de justificarse, es que no somos perfectos, pero podrá ser un hombre corrupto hablar lo que es la palabra de Dios y más decir que son los representantes de Dios. En ninguna manera, porque se contradiría la palabra de Dios. La palabra de Dios es limpia, es pura, es transparente y la habla según nuestro Dios, el limpio, el puro, no el que es corrupto. Porque el que es corrupto, dice una parte de la escritura que no lo tengo ahorita a la mano, del corazón malo brotan los malos sentimientos y el corazón es malo. Si el corazón es bueno, buenas cosas salen del corazón. Si el hombre es corrupto, corruptas cosas salen de él. Si el hombre no es corrupto, claro que no salen cosas malas de él. Entonces, en ninguna manera un hombre corrupto va a hablar cosas conforme a las cosas que son de nuestro Dios. Y mencionamos esto porque esa es una justificación de ellos. No, mi Papa sí se equivoca. Incluso platicamos en la página de catholic.net. Ellos dicen, mira, el Papa puede ser incluso hasta un hereje, pero enseña la palabra de Dios. Y entonces es lo que estamos platicando. ¿Cómo es esto? ¿Cómo puede ser un hereje, ser responsable de las peores matanzas y cosas que han sucedido, pero sí predicar la palabra de verdad? Y mencionábamos también un punto ayer muy importante, que no siempre es declarado infalibles. Vemos que este dogma se hizo realidad hasta 1870. Y platicábamos ayer también una de las preguntas que son para la gente que nos escucha o que quisiera que la quiera responder. Platicábamos el día de ayer, bueno, si el Papa declara, ¿por qué si el Papa se considera a sí mismo infalible, o sea, perfecto, y que las definiciones que ellos predican son de Dios, por lo tanto no pueden tener equivocación? Pero si esto fuera así, ¿por qué se tardaron tantos años en definir el dogma de la infalibilidad? ¿Por qué los apóstoles, cuando ellos recibieron la doctrina de Cristo, los que anduvieron con él, y el apóstol Pablo, que la recibió por medio de la revelación, cuánto tiempo él le tocó para enseñar que su doctrina era de Dios? Fue, ¿y qué hizo? Fue a preguntarle a los apóstoles y les dijo, mira, ¿tú qué opinas? ¿Lo que yo predico es de Dios
ok, ¿qué haría el apóstol Pablo? O lo pondría a votación, ustedes, a la iglesia, ¿ustedes creen que lo que yo enseño es de Dios? ¿Qué haría el apóstol Pablo? Yo pienso que, bueno, como dice la Sagrada Escritura, el árbol por sus frutos es conocido, ¿verdad? Si miramos el caminar de los apóstoles, dice el apóstol Pablo en la carta que escribe a Timoteo, dice, pero tú has seguido mi conducta, fe, propósito, longanimidad, amor, paciencia. Da todas las virtudes que el apóstol Pablo tenía y que el pueblo de Dios miraba en él. Y luego dice, pero persiste tú en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Las Sagradas, el Señor Jesucristo ya ha dado las herramientas que es la Sagrada Escritura. Ahí el Señor da los pasos a seguir para alcanzar la salvación. Pero si vemos el caminar de los obispos, de los sacerdotes, pederastas, unos, otros engañando mujeres, otros engañando niños, niñas, y el Papa pues siendo solapando todo esto, permitiendo todo esto. Vemos ahí una gran diferencia, hay un gran contraste, ¿verdad?, de lo que ellos hacen. Ellos no pueden, lo que la Sagrada Escritura menciona es que iban a ver en un futuro engañadores que iban a torcer las Sagradas Escrituras. Pero ¿por qué ellos tienen la necesidad de poner un dogma y decir, bueno, es que el que no crea este dogma o piense que el Papa es infalible sea anatema? Porque así como en los tiempos pasados, como en el tiempo presente, puede verse claramente el caminar de estos obispos y papas. Son asesinos, son abusadores, y siempre va a haber una contradicción aún en el feligrés católico. Que mirando este ejemplo, ellos preguntan, bueno, ¿cómo aquel hombre puede ser hombre de Dios? Entonces, viendo ellos ahora sí que conforme la necesidad de que los feligreses no se vayan saliendo, van cambiando cosas. Bueno, el que no acepte la infalibilidad del Papa sea anatema. Mientras el catolicismo se la pasa anunciando maldición a todo aquel que no acepte los dogmas católicos, la Sagrada Escritura, por lo contrario, reserva esta maldición para aquellos que enseñan un evangelio diferente, que es lo que hace el catolicismo, torciendo las Sagradas Escrituras. Bueno sería, ¿verdad?, si estos hombres fuesen de Dios, como dice la Sagrada Escritura, si son hijos de Abraham, las obras de Abraham hicierais. Pero si ellos son hijos de Cristo o son vicarios de Cristo, ¿por qué no pueden hacer las obras de Cristo? Sin embargo, se ve, bueno, hay un gran abismo. Es todo lo contrario de lo que dice las Sagradas Escrituras, ¿será? Los papas, los obispos, hablamos de Ratzinger. Bueno, según ellos, cuando el papa es guiado por el Espíritu Santo. Bueno, no hizo justicia a aquellos seminaristas que le mandaron la carta diciéndole que hiciera justicia porque habían sido abusados. Bueno, ya cuando tienen el poder, ya es papa y podría hacer justicia. Ahora dice la Sagrada Escritura que dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. La verdad, la justicia, la fe, todos son cosas que provienen de Dios. Si ellos fuesen guiados por el Espíritu Santo, ¿por qué no se hizo justicia? Pero lo que importa aquí es que, bueno, como aquellos, como aquel hombre que miraba cuando Pablo predicaba lo de Diana, ¿verdad? Decía, vemos que Pablo dice, hablaba de Diana, ¿verdad? Y dice, y vemos que en esto está nuestra riqueza, decía. Y lo que hacen los papas es que no se preocupan ellos en sí por guiar al feligrés católico, sino que mirando ellos la fortuna, la riqueza que hay detrás de todo aquello, así como hemos mirado la historia. Yo pienso que, bueno, basta mirar y siempre va a haber una contradicción. ¿Por qué estos hombres se hacen llamar vicarios de Cristo? ¿Y por qué sus obras son tan deprimentes, tan horribles, tan monstruosas? Bueno, entonces ya quedamos claro en eso, que no puede haber infalibilidad en su persona de ellos porque son hombres corruptos, siempre lo han sido. Así es. Pero en cuestiones doctrinales vamos a analizar, le decíamos, algunos puntos. Platicábamos ayer que el que define la infalibilidad pontificia es Pío IX. Y lo hace en el Concilio Vaticano I, el 18 de julio de 1870, en la sección cuarta, capítulo cuarto, declarándose a sí mismo como infalible, ¿verdad?, en cuestiones doctrinales de fe y de moral. Pero platicamos el día de ayer, entonces, si el Papa no era infalible hasta 1870, una doctrina infalible es una doctrina perfecta. Entonces, si la doctrina del Papa no era infalible hasta 1870, quiere decir ellos que por siglos y siglos y siglos, desde el siglo IV hasta 1870, estuvieron predicando
cosas que no son infalibles, que por sí ya lo sabemos que así es. Pero ellos mismos nos dan a entender que entonces su doctrina por siglos no era Dios porque no era infalible. Porque la doctrina que es de Dios, esta sí es infalible. Y está proclamada y anunciada por un verdadero hombre de Dios, la cual esa sí no tiene errores. La palabra de Dios no tiene errores, esa sí es perfecta. Pero nunca ha estado en labios o nunca ha estado como portavoz, siendo ellos los portadores. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Bueno, usted lo está diciendo, hermano. Estos se han ido desde el siglo IV, han venido creando dogmas, mentiras o enseñanza de hombres para enseñarse a sí mismo, y han puesto decretos, han hecho sus leyes, han hecho sus propios mandamientos, y por cierto tiempo los siguen. Pero llega alguien más, así como dice usted, y no le parece lo que el otro hizo, porque ahora este nuevo tiene autoridad. La autoridad de este viene ahora y quiere poner algo mejor que lo que el otro tuvo. Si vemos a Sergio III, este fue un papa, y dice, Sergio III fue papa puesto, y no dice por Dios, dice puesto por Teodora. Esta fue querida de Juan IX, Juan X, hijo de Sergio, o sea, Gregorio V. Fue papa a los 24 años y Juan XII a los 18 años. Este se fugó con Adalberto y el tesoro. ¿Qué estamos viendo? Se fugó con Adalberto. No dice que se fugó con una mujer o nombre de una mujer. Se fugó con Adalberto y el tesoro. A lo que yo leo esto, mi pensamiento puede decir, pues era homosexual, era algo porque se fugó con Adalberto y el tesoro. Entonces, ¿qué clase de hombre era esta No, persona? él le gustaba dar y recibir. Lo que pasa es de que Sergio III también estaba amante de Marosia, Marosia, que era la correcto. hija de Teodora. Y precisamente ese tiempo, incluso la historia la conoce como, en lugar de democracia o de la burocracia, le conocen como la pornocracia. A esa etapa o esa época, en lugar de decir burocracia, le llamaban la pornocracia. La pornocracia. Porque ya, pues obviamente ya nos imaginamos qué tantas cochinadas hacían entre ellos. Y si vemos a Esteban VI, hermano, desentierra el cuerpo de su antecesor Formoso. Formoso. Le formó causa, le separó la cabeza del cuerpo. Ya a un féretro, a un cuerpo ya ahí sin nada, sin vida, sin nada, le quitan la cabeza del cuerpo, le corta 3 dedos, lo arroja al río Tíber con el concilio parisense, desenterró a Maraquino. Creo que tenemos una llamada. Sí, adelante, buenas noches. La paz del Señor sea en cada uno de los corazones, hermanos. Estaba escuchando la programación muy amena, de verdad, muy al 100% entendible. Y esto queda bien claro, ¿verdad? Que todo lo que enseña el clero católico romano es ridículo. Pero por eso vamos a comenzar, ¿verdad?, con un dicho, aunque es un poquito fuerte, pero sí, en realidad sí les queda a ellos como anillo al dedo, ¿verdad? Porque dice, ¿verdad?, perro que traga huevo, aunque le quede en el hocico. Y es que esta costumbre clero-católica no es reciente, sino que la vienen practicando desde los tiempos de Cristo el Señor, hurgando aquí y allá, entrometiéndose en asuntos que no les competece, husmeando como el perro callejero, haciendo males por todos lados. Pues por eso es bueno traer un palo en la mano para ahuyentarlos a garrotazos, porque así es como se ahuyentan a los perros hueveros, ¿verdad? Con un garrote. Aunque vemos que no van a entender, pero al menos del garrotazo no se salvan. Pues no vamos a dejar por ningún motivo que quieran tomar lo que no les pertenece. Vamos a proteger a toda costa la autenticidad de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, de esta enseñanza de la clerina. La enseñanza clericalina que tiene su origen en el paganismo, en el ridículo, porque eso es.
son un ridículo. Solamente a ellos se les ocurre cambiar la oración o la institución de la oración de Cristo Jesús por el ridículo rezo, o cambiar o desviar la adoración que únicamente le corresponde a nuestro Dios y a su Hijo Jesucristo por sus ídolos, llámense como se llamen, ¿verdad? No dejan de ser ídolos. Así sea hombre o así sea, según ellos, mujer. No dejan de ser, ¿verdad?, ídolos, y esto lo están haciendo constantemente. O cambian, ¿verdad?, el bautismo, que es por inmersión, por el de infusión. No es más que un ridículo también, ¿verdad? Porque solamente a ellos se les ocurre, ¿verdad?, bautizar a un niño que es totalmente inocente de todas las cosas, ¿verdad? Ya lo había dicho Cristo el Señor, que el bautismo es nada más para aquellos que se van a arrepentir y a los que lo van a aceptar. Un niño pues no tiene conciencia de esto. O van a cambiar, ¿verdad?, la verdadera Santa Cena por la Eucaristía, que no significa más que no significa más que un canibalismo, ¿verdad? Porque se comen a su Dios, lo fabrican y luego se lo tragan. O cambiar, ¿verdad?, el orden de Dios por el desorden, porque eso es lo que son un desorden. Y Dios no es un Dios de desorden, sino que es un Dios de orden. Es por eso, hermanos, que no vamos a dejar que se salgan con la suya. Pues este adversario viene peleando, ¿verdad?, desde aquellos tiempos, ¿verdad? Por eso el Espíritu de Dios a nosotros nos prevé y nos dice que el clero católico romano es el león rugiente, que anda buscando, ¿verdad?, a su presa para devorarla. Y aquellos que se descuidan, es decir, los que adoptan lo que ellos enseñan, ahí viene, ¿verdad?, ahí viene el devoramiento. Mi comentario, ¿verdad?, vengo de un núcleo católico, o mi experiencia, perdón, vengo de un núcleo 100% católico, donde, ¿verdad?, a nosotros se nos enseñaba que teníamos que rezar, que persignarnos. Totalmente lo contrario, ¿verdad? O cuando alguien, ¿verdad?, se moría, vemos, ¿verdad?, como ensotanado, ¿verdad?, se acercaba, y en lugar, hermanos, de dar un buen consejo, lo único que hacían no es más que reírse de las gentes, porque eso es lo que nos pasó a nosotros, ¿verdad? Se rieron de nosotros, como se han reído de la humanidad, porque solamente les interesa el dinero, solamente les interesa, ¿verdad?, así se mueve por dinero, ya lo habíamos dicho la semana pasada. Así es de que, hermanos, esta gente, ¿verdad?, no tiene, ¿verdad?, no tiene un cuidado de las almas. Al contrario, quieren hundirlos más y más y las van perdiendo, ¿verdad?, para su propio beneficio, no de la gente, sino de ellos. Y así como ustedes venían diciendo de estas personas, ¿verdad?, de los disquepapas, que no tienen, ¿verdad?, nada de Dios. Solamente lo que les gusta, ¿verdad?, es ser bien vistos. Y ojalá, ¿verdad?, que Dios les abra el entendimiento a todas aquellas personas que están haciendo la diferencia, porque yo sé que la están haciendo, ¿verdad? Está un grupo aquí, la semana pasada era de 35, ahora se ha formado un grupito más o menos como de 50, que están viendo la diferencia y están diciendo, ¿verdad?, que lo que enseña el clero católico romano no es más que un ridículo. Quiero terminar otra vez con el dicho, ¿verdad?, porque sé que ese es el que les queda como anillo al dedo. Perro que traga huevo, aunque les quiebren el hocico. Dios los bendiga. A usted, bueno, le agradecemos su participación, a Homero, que nos habla constantemente para darnos su opinión, su testimonio. Y bueno, vamos a continuar con el tema. Yo quisiera apoyarme o agradecer sus comentarios, pero también de alguna manera, pues
tomar en cuenta todo lo que hablaba, porque es verdad, nosotros estamos mencionando de que la infalibilidad pontificia pues es precisamente lo que ellos dicen de que no se equivoca doctrinalmente. Pero ya vemos que de algo podrido, algo de un vaso sucio, no puede salir la doctrina de Dios. Pero analizando los puntos que él menciona, es muy cierto. Porque veamos y pensemos. Si la doctrina que por los siglos han definido como infalible no lo es, entonces podrá ser la iglesia de Cristo, porque él lo mencionaba claramente y es muy cierto. El Señor Jesucristo nunca enseñó a que rezáramos. La iglesia católica sí lo enseña. Y es una doctrina infalible. Ahora, estábamos viendo que aunque la infalibilidad se define hasta 1870, por ejemplo, hay prácticas que aunque aparentemente no son consideradas infalibles por no estar dentro del tiempo en que se definió este dogma, pero la iglesia las toma como tales y las practica como tales. Y voy a mencionar un ejemplo aparte de los que ya mencionamos el día de ayer. Los santos. Esa intercesión que la gente cree que pueden hacer los santos después de muertos por ellos. Hemos platicado en otros programas y hemos dicho, bueno, si los santos no hacen milagros, ¿cuál es la finalidad de seguir haciendo canonizaciones? El dogma de los santos fue ya declarado oficialmente en el Concilio de Trento. Fue el Papa Pío IV en el Concilio de Trento en la sesión número 25 en 1573, donde en el concilio dijo lo siguiente: manda el Santo Concilio a todos los obispos y a todos los que tienen cargo y cuidado de enseñar que de acuerdo con el uso de la Iglesia católica y apostólica que se recibió de los primeros tiempos de la religión cristiana, de acuerdo con el sentir de los santos padres y decretos de los sagrados concilios, que instruyan diligentemente a los fieles, en primer lugar, acerca de la intercesión de los santos, su invocación, el culto a sus reliquias y el uso legítimo de sus imágenes, enseñándoles que los santos que reinan juntamente con Cristo ofrecen sus oraciones en favor de los hombres. Esto ya lo mencioné, está definido en 1573, tomado del Magisterio de la Iglesia de Enrique Denzinger, que es el que hace esta recopilación de los datos. Esta definición vemos que está fuera del tiempo en que se define la infalibilidad, valga la redundancia, ¿verdad? Pero decimos nosotros, bueno, estamos hablando de casi 300 años antes de que se define la infalibilidad del Papa. Estamos hablando de que es otro Papa Pío. Pío IX es de la infalibilidad, Pío IV es el de los santos, Pío XII es el de cuando María se va al cielo en cuerpo y alma. Pero tanto unos como los otros vemos que no existe infalibilidad ni en los antes ni en los del mero momento, que son los dogmas definidos en el Concilio Vaticano I, ni en los dogmas que son definidos después, porque la gente sigue creyendo y sigue pidiéndole a los santos. Entonces, este dogma, aunque no es infalible ante Dios, pero sí es infalible para ellos, porque la gente lo cree. Ahora, platicábamos el día de ayer, algo antes de irnos al corte, que me parece muy, muy importante resaltar nuevamente. Ellos dicen ellos los ataques del enemigo, aunque no son ataques, es la verdad. Han tratado de justificarse diciendo que el Papa en diferentes épocas no ha sido cubierto con esa infalibilidad porque carece de las condiciones que ellos mismos le pusieron al Papa. ¿Cuáles condiciones? Platicábamos el día de ayer, que son 4. Esto yo lo tomo de la página de catholic.net, donde es una página católica donde se explica esto. Dice ahí, repitámoslo, el Papa es infalible en lo doctrinal y únicamente si cumple estas 4 condiciones. O sea, eso no lo dijo Pío IX cuando definió el dogma. El Papa Pío IX dijo a sí mismo, el Papa es infalible no por condiciones. Él lo dijo claramente cuando habla ex cátedra. Esto es cumpliendo su papel o de sumo pontífice y que lo enseña a la Iglesia Universal. Eso es lo que dice Pío IX. Pero ¿qué pasa con lo que dicen estas personas que solamente si es por requisitos o por condiciones? Y dice claramente que las definiciones del Romano Pontífice son irreformables por sí mismas y no por el consentimiento de la Iglesia. Pero acá sucede de que ya actualmente ya dicen
que la infalibilidad aplica solamente si tiene estas 4 características, que de todas maneras van dentro de lo que definió Pío IX, pero que a la vez dicen ellos que cuando les conviene, sí es infalible y cuando no, no. La condición número 1 es, dicen ellos, cuando el Papa habla como pastor y doctor de la Iglesia. Número 2, cuando esto es enseñado a la Iglesia Universal. Número 3, cuando está haciendo de toda su autoridad, uso de toda su autoridad. Y número 4, cuando lo hace en materia de fe y de costumbres. Entonces, hay mucho que hablar sobre estas cosas, pero tenemos que ir al corte intermedio de nuestro programa. Pero regresamos en un momento con todo esto y mucha más información. Repito el número para que nos llamen: área 714-602-8354. 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junipero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. 'Bueno, continuamos en su programa Nosotros Conversamos. Estamos muy contentos con todas las personas que amablemente nos sintonizan. Y quiero yo mencionar a algunos de ellos para que también mandarles un caluroso saludo y un afectuoso también, un agradecimiento por todas las personas que pues amablemente nos escuchan, ¿verdad? Y quiero pues mandar saludos a nuestra compañera Carmen, que no pudo estar con nosotros. Un saludo también para nuestra compañera Carmen, que nos acompaña continuamente, pero hoy no pudo estar con nosotros. Mandamos también saludos a las personas que también desde México nos sintonizan, y nos da mucho gusto que lo hagan, porque gracias también a ellos este programa pues continúa y se hace de alguna manera internacional, ¿verdad? Y quiero mandar saludos como siempre a Noemí Gutiérrez, que nos escucha desde Guadalajara, Jalisco. También un saludo también para ella, y un saludo también para Leti Cifuentes, Uri Lucas, y para más personas que también nos están sintonizando o nos dejan sus comentarios. Les damos las gracias a todas las personas. Y quiero también mandar un saludo también muy especial para Sinaí Castañeda, que también nos sintoniza. Y también le mandamos un abrazo para todas las personas que también amablemente nos escuchan. Les damos las gracias y nos da mucho gusto pues que estén con nosotros. Un saludo también para José Refugio González, Miriam González Ávila. Y bueno, para todas las personas que localmente aquí en Los Ángeles o a través de internet nos escuchan a través de nuestras fronteras, pues les damos las gracias por sintonizarnos, y vamos a continuar con nuestro tema que decimos es la infalibilidad. Entonces, decíamos el día de ayer, y yo quiero aclarar esto. La infalibilidad doctrinal sí existe, pero no la tiene el Papa. En ninguna manera. O sea, la doctrina de Cristo sí es infalible. O sea, ese término sí es aplicable a lo que enseñan los hombres de Dios, pero jamás a lo que enseñan los papas, porque ya hemos estado viendo algunos de los ejemplos. Doctrinas que se oponen a lo que predicó Cristo, ¿cómo pueden llamarse infalibles? Entonces, aparte de que ellos, incluso, aunque son seres humanos, sabemos que como seres humanos, pues nadie es perfecto, pero aún así, en su vida, también ellos son rectos y son santos. Son perfectos, ellos en su... No como un ser humano, decimos a nivel normal, porque van a decir, bueno, todos cometemos errores, somos humanos. Pero hablando de la vida que ellos llevan, de la forma en que sirven a Dios, su servicio a Dios es perfecto. Ellos no solamente nos dicen que sirvamos a Dios como
con santidad, sino que nos ponen el ejemplo. Entonces es lo que yo decía en un principio. No puede salir, decía el Señor, de una fuente agua dulce y agua salada. Pero nuestra hermana Dalila también tiene un comentario muy interesante que decirnos. Sí, mire, a todas las personas que nos escuchan en este momento, quisiera invitarlas a una reflexión muy preciosa, muy hermosa, para que vean la diferencia de lo que es la infabilidad en un hombre de Dios verdadero, no en un hombre que se dice ser de Dios y de Dios no tiene nada. ¿Por qué? Porque es un hombre, como ya nuestros hermanos lo han mencionado, en todos los aspectos, corrupto en todas las formas, su pasado, su presente, todo ello habla mal de él. El apóstol Pablo hablaba ahí en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, el versículo 18, diciendo ya desde ese tiempo, porque ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, porque es lo que tiene el Papa, pura vergüenza. Su vida ha sido una vergüenza. ¿Por qué? Porque las obras que él ha hecho, lo que él ha hecho y lo que los otros antecesores también han hecho es una vergüenza que los debe de avergonzar, que solo piensan, dice, en lo terrenal. Y luego aquí dice Efesios 5, el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. No seáis pues participantes con ellos, dice el apóstol Pablo. Dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Yo invito a ustedes para que vean que la palabra que estoy leyendo en este momento, cuando las cosas son manifiestas y son puestas en evidencias, nosotros les hemos dicho a ustedes, con pruebas, con fechas, nombres, todo lo que ellos han hecho, manifestándoselos a ustedes. En una ocasión una persona hablaba y nos decía que a nosotros nos gusta hablar mal de la Iglesia Católica. Y entonces yo le decía a él que nosotros queremos despertar, como dijo el apóstol Pablo ahorita, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Nosotros queremos despertar a esas personas que verdaderamente quieren servir al Señor, que la Iglesia Católica es la peor de todas las iglesias. La peor completamente en sus obras, en sus dirigentes, en los puntos que ellos han creado, sus ideas que ellos han formado, los dogmas que ellos han implantado, doctrina de error que ha venido desde siglos. Entonces nosotros a la luz de las Sagradas Escrituras, les estoy mencionando textos en los cuales el apóstol Pablo desde esos tiempos estaba hablando. Sí, mire, yo creo que tenemos otra llamada. Si queremos darle la bienvenida hacia adelante. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Sí, ¿tu nombre? Mi nombre es Raúl Guerrero. Raúl, adelante con tu comentario. Mire, pues quiero también estar de acuerdo con el tema que está tratando el día de hoy, de la infalibilidad. Y pues, mire, yo en mi personal, yo soy católico. Y pues ahí estamos, yo estoy de acuerdo en que hay muchos errores, muchas cosas que estoy yo notando personalmente en la Iglesia Católica. Hay varias cosas que no conforman, no van con lo que es verdad sobre lo que hablan, como el sacerdote tiene, cree que él está seguro de lo que él habla, piensa que está guiado por Dios y se basa sobre las Escrituras también, pero sabiendo que no es verdad lo que ellos dicen, pero pues a ese es el caso también. Por eso yo también les hablaba y me comunicaba como para darles también las felicidades, felicitarlos sobre este programa que es muy interesante
y pues a mí me agrada mucho, y pues hay muchas cosas que yo entiendo, y siendo un católico, pero pues Raúl, felicidades, ese solamente programa a mí una... me encanta mucho, y seguiré escuchándolo yo, y pues Raúl, Dios los bendiga. bueno, ya nos colgó Raúl, pero yo le iba a hacer un comentario a Raúl. Ese programa, muchas de las personas se enojan, se molestan y dicen, no, es que estos programas son para ofender. Pero estamos viendo que en el caso de Raúl, él ha llegado a una comprensión. Primeramente es Dios el que abre el entendimiento. Pero de alguna manera nuestros programas le han servido a él para que él se dé cuenta precisamente de ese engaño en el que él vive. Y lo digo así desafortunadamente porque tristemente ellos de alguna manera, muchos sinceramente sirven a Dios, digo a su forma, a su manera, porque es lo que les han enseñado. Pero de alguna manera también son engañados. Entonces, pues queremos decirle a Raúl también que pues nos da gusto, ¿verdad? Que este programa pues de esos frutos y esté dando pues por lo menos que esa persona se dé cuenta de que de alguna forma pues están siendo engañados. Entonces, este programa básicamente es el propósito que tenemos, ¿verdad? De dar a conocer lo que tenemos nosotros y lo que nos ha enseñado un verdadero hombre de Dios. Fíjese, hermano, para colaborar con lo que decía nuestra hermana Dalila, la verdad, hace un momento, de que hablamos a la luz de las Escrituras, con textos bíblicos, textos que son, hermanos, muy puntuales, que dicen lo que es en el tiempo que es. Y dice ese tu hermano porque tu hermano tiene aquí unos apuntes de el obispo Strossmayer. Este personaje habla de la infalibilidad papal o infalibilidad del Papa. Su discurso en el Concilio Económico en el año de 1870. Dice, fue la primera vez que encontramos, dice el publicado totalmente, el discurso del citado obispo croata Strossmayer, oponiéndose a la infalibilidad papal, que fue fue la segunda edición, aumentada en el ósculo anterior, publicado en 1890, y cuya portada reproducimos a continuación. Y tiene su hermano toda esta parte de lo que dijo esta persona. Pero lo importante de esto, él dice, Juan 23 fue corsario, luego fue papa, y por un concilio el 2 de marzo de 1415 fue preso por haber vendido, fíjense, oigan bien, radio escuchas, esta persona, este hombre que fue papa, el vicario de Cristo, el hombre que tiene autoridad según ellos en la tierra para guiar a la feligresía católica, este hombre fue preso por haber vendido beneficios y reliquias, haber hecho asesinar a otras personas y envenenando a su antecesor Urbano VI. Clemente VII y Juan XXIII fueron papas a un mismo tiempo. Y basta de mencionar, y dice la palabra aquí, perdón, dice porquerías para probar que Roma no ha podido ser la representante de Cristo en la tierra. Vergüenza de todos los que tal pretenden es el discurso del señor obispo Strossmayer en el Concilio Económico de 1870 sobre la infalibilidad papal. Ahora, este hombre era un obispo de los jesuitas. Este hombre está poniendo a la luz lo que Juan 23 y lo que Clemente VII hacían, que fueron según papas en una misma temporada, en un mismo tiempo. Luego este hombre, Juan 23, envenenó a su antecesor Urbano. ¿Por qué? Por agarrar las posesiones de riquezas, porque así mismo dice, vendió beneficios, vendió reliquias y hizo asesinar a otras personas. ¿Para qué? Para llegar a un puesto que es corrupto. Así como usted lo dijo, hermana Dalila, a la luz de las Escrituras, Dios está entregando a estas personas. Un comentario también, este hombre Augusto Bernhard Hassler, dice que es un hombre, dice la historia que es un hombre que estuvo 5 años secretario para Unidad Cristiana del Vaticano, tuvo acceso a los secretos archivos del Vaticano, y este hombre pues mirando todo cómo se iba forzando, porque esto la infalibilidad papal, el dogma fue forzado.
él escribió un libro. El libro se llama Cómo el Papa se volvió infalible. Pero hablando de lo que dice nuestro hermano de la corrupción, de cómo a través en la búsqueda del poder no les importa si murió este o murió aquel. Dice la historia que este hombre, al terminar de escribir el libro de cómo el Papa se volvió infalible, al poco tiempo tuvo una muerte prematura. Y otro hombre que escribió la introducción de este libro, que es Hans Kuhn, dice que fue despojado de sus privilegios de enseñanza eclesiástica. En ese libro hablaba de cómo pues el Papa fue forzando esto, muchos no estuvieron de acuerdo. En 1084 miembros los que iban a votar y al final fueron 535. Y otro también que dice, se llama Dupanloup, obispo Dupanloup, dice en su diario el 28 de junio de 1870, dijo, no voy a ir más al concilio. La violencia, la vergüenza, además de la falsedad, la vanidad, el continuo mentir, me obligan a mantenerme distanciado. O sea, se mira aún la historia marca la corrupción, la vergüenza en la que ellos pasan, cómo forzan a la gente a creer cosas. El Papa decidió que era infalible y así se queda y no hay que discutirlo, y el que diga lo contrario sea anatema, y así de esta manera esa ha sido la enseñanza católica. Vemos la historia de la Inquisición. La gente es forzada, el que no sea católico que muera. Ahora en este tiempo, así muy bajita la mano, a través de los dogmas, los concilios, el que no crea esto sea anatema. Así van metiendo lo que dice la Escritura, bueno, todo torcido, todo engañado, forzando a la gente, manipulando las mentes de la feligresía católica. Pero pues dice la Sagrada Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y luego decía el apóstol, decía que escudriñar las Escrituras porque os parece que en ellas está la salvación. No es necesidad de ningún libro, de ningún dogma. El Señor está en lo que es la Escritura inspirada por Dios. A través de sus santos apóstoles está la verdad. Y queremos, hermanos, si me permite, queremos hacer hincapié, hermano César, en algo muy importante de lo que estamos hablando ahorita. Queremos hacer muy claro, dejar a los que nos escuchan, las personas que nos están oyendo, con base bíblica, lo que nosotros estamos hablando y diciéndoles a las personas algo que no tienen que dejar de pasar respecto a este tema y todos los temas que estamos hablando, que la Iglesia Católica pone que no son de Dios, que no son conforme a la doctrina que enseñó Cristo. Dice ahí en Santiago, el capítulo 3, el versículo 10, no es un dicho, no es algo un dicho mundano. A veces la gente se equivoca de una parte de la Escritura y dice, como dice un dicho, no. Nosotros no hablamos dichos, hablamos palabra de Dios, escrita en las Sagradas Escrituras. Y ahí dice en Santiago 3, otra vez repito, el versículo 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Aclarando, el apóstol Pablo aclarando que no es correcto, no es lógico que de una misma boca procedan palabras de bendición y palabras de maldición. Y dice en el 11, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Está muy claro. Véanlo así y está muy claro. No puede salir de una misma boca palabras de bendición y de maldición. No puede brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada. Yo quisiera hacer un comentario y mencionar varios textos bíblicos. La segunda de Tesalonicenses 2:15 nos enseña la Escritura y dice, así que hermanos, estad firmes en la doctrina y retenedla. Está hablando del apóstol Pablo de una doctrina que ya existía y que era la que él estaba predicando. Luego le escribe a Tito y en el capítulo número 2, versículo 1, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. El libro de los Hechos, capítulo número 2, versículo 42, nos dice y nos narra que la iglesia primitiva, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. El Señor Jesucristo, antes de que fuera crucificado, él dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y luego le escribe el apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo número 4, 16, versículo 16, y le dice,
ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Estamos hablando de una doctrina que ya existía en ese entonces y que era una doctrina de Dios, porque el Señor lo dice claramente, incluso Él dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Entonces, posteriormente, el Señor manda a sus apóstoles con la doctrina que también su Padre le había dado. Entonces, la doctrina que predicaban y en la que perseveraban la iglesia primitiva, dice la doctrina de los apóstoles, porque Cristo, así como la recibió del Padre, se las había dado a ellos. Pero lo que yo quiero mencionar con todos estos textos bíblicos, y podría mencionar más, es de que la iglesia sí perseveraba en una doctrina que sí realmente era infalible. El apóstol Pablo no contradecía al apóstol Pedro, o no andaban contradiciéndose entre unos al otro, que por ejemplo el apóstol Pablo enseñó el bautismo así, y luego el apóstol Pedro lo corrigió y lo cambió de esa forma. Luego vino el apóstol Juan y lo cambió, lo que los otros dos saber, y los papas sí lo han hecho. Y hemos visto varios ejemplos que sí lo han hecho. Uno condena a Juana de Arco y otro la canoniza. Uno condena a Formoso y otro lo desentierra. En sí, todo esto estamos viendo dónde está entonces en ellos esa forma de dirección de parte de nuestro Dios. La iglesia primitiva en aquel tiempo perseveraron en la doctrina apostólica dada por Dios a ellos. Y nosotros en la actualidad, siendo la restauración de aquella iglesia, no una iglesia diferente, sino la misma iglesia en ese tiempo de la restauración, igual perseveramos en una doctrina apostólica, la cual también es infalible. ¿Por qué? Porque sale de la boca de un hombre de Dios. Un hombre que también, tanto en su comportamiento, decíamos, como en su manera de actuar y en su forma en que nos enseña, es una doctrina santa, verdadera y que nunca ha contradecido a la doctrina primeramente predicada por Cristo. En cambio ellos sí, y hemos mencionado muchos ejemplos, mencionamos el día de ayer la Asunción de María, mencionamos también los dogmas que definió en los 5 dogmas pontificios, mencionamos la Inmaculada Concepción, la semana pasada hablamos del limbo también, y todo esto, doctrinas aparentemente infalibles, pero ¿qué ha pasado con ellas? Se han equivocado porque no podemos dejar, hermano, de decir una palabra que la vamos a traer ahorita en este momento, que es la palabra sabiduría. La sabiduría que ellos tienen es humana, es terrenal. Por eso es que ellos hacen y deshacen a su manera. Se equivocan, se vuelven a equivocar y vuelven a equivocarse, porque la sabiduría de ellos no emana de lo alto. El Señor decía ahí, ¿quién está sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Fíjense, dos cosas muy importantes, por la buena conducta y en sabia mansedumbre. Estas dos cosas ustedes saben que no la han tenido ninguno de los papas, de los dirigentes de la Iglesia Católica. Y dice que esta sabiduría, ahí en el 15, capítulo 3, 15 de Santiago, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Así es la sabiduría de ellos, por eso se equivocan lo que usted decía, porque hacen y deshacen, pero la sabiduría dice que desciende de lo alto es primeramente, fíjense, quiero que en este momento ustedes pongan atención y Dios permita les abra el entendimiento. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto, el 17, y es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Fíjense todo lo quería mencionarlo yo en este momento, que tenemos que traer a remembranza lo que es la sabiduría de Dios y la sabiduría terrenal. Y estos hombres lo que tienen es una sabiduría terrenal, humana, pero no de Dios. Bueno, sí es cierto, como dice nuestra hermana, pues se equivocan, se contradicen. Entonces la pregunta es ¿dónde está la infalibilidad? Pero, pues, bueno, nosotros pensamos, nos damos cuenta, no solamente nosotros, y lo demarca la historia,
bueno, estos hombres pues se equivocan porque no siguen la palabra de Dios y porque no son inspirados por Dios y porque no son iglesia de Dios, sino antes todo lo contrario, ¿verdad? Vemos que desde el principio los sacerdotes han estado en contra de la enseñanza de Jesucristo, ¿verdad? Y pues bueno, ellos se juntan y ellos analizan y piensan y hasta leer el dogma es hasta confuso con tal de que aquel católico no lo entienda y lo crea, pero bueno, dice la Sagrada Escritura que la palabra de Dios no es de interpretación privada. Y pues lógicamente no la entienden y lo que hacen la tuercen. ¿Y cómo han vivido ellos? Dice ahí Santiago, el capítulo 5, el versículo 5. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Yo creo que ya con todo esto es suficiente para ver que no existe la infalibilidad en ellos. Pudiéramos mencionar ya muchos ejemplos, ¿verdad? Doctrinales. De los primeros hasta los más recientes, uno de ellos, lo de los más recientes, es cuando el Papa Paulo VI, en 1964, él define la maternidad, bueno, en ese caso la maternidad, pero ya no de María hacia Dios, sino en este caso de María hacia la iglesia, diciendo que María es madre de la iglesia. En esta parte vemos nosotros que no solamente pues el Papa definió, decíamos, ya habían dicho y definido que María era madre de Dios, sino que también mencionaron que María ahora es madre de la iglesia. Eso lo dijo Pablo VI, decimos, en 1964. Y aquí es donde tenemos que ponernos a pensar, nuevamente analizando esta definición que es de las más recientes, decimos, de las más recientes que hizo el Papa Pablo VI. Si María es madre de la iglesia, pero también es madre de Dios al mismo tiempo, quiere decir que entonces la iglesia y Dios son hermanos. ¿O cómo está eso? Que alguien nos explique, porque, repito yo, si María, y quiero mencionar la definición textual que dio Pablo VI el 21 de noviembre de 1964, y dice así: así pues, para la gloria de la Virgen y para consuelo nuestro, proclamamos a María madre de la iglesia, es decir, madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores, que llaman a ella madre amorosa, y queremos que de ahora en adelante sea honrada e invocada por todo el pueblo de Dios con este gratísimo título. Eso es lo que dijo Pablo VI. ¿Será correcto? Pues ya vemos que no puede ser de esa forma, ¿verdad? Porque María no es madre de la iglesia. María era solamente una mujer cristiana que vivió en obediencia de Dios, era parte de la iglesia. Entonces el tiempo se nos ha terminado. Les agradecemos a todos su participación, sus comentarios, todo esto los esperamos en la próxima emisión de su programa Nosotros Conversamos, para que sigamos platicando de temas interesantes para con ustedes. Y bueno, mandamos saludos a todas las personas que estuvieron con nosotros. Y también los invitamos a que se unan también a nosotros para que juntos logremos nuestros proyectos. Visiten nuestra campaña que estamos haciendo también en línea, para que también ahí juntos nos apoyen para que juntos logremos nuestros objetivos, nuestras metas. Y bueno, pues nos despedimos de ustedes hasta la próxima, deseándoles una excelente noche, que descansen y que Dios sea el que los bendiga. Nosotros Conversamos no es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana, el fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros Conversamos.